de salud sexual y reproductiva de UNFPA Argentina, así que les queríamos dar la bienvenida a este webinario sobre aseguramiento de insumos en salud sexual y reproductiva en Argentina. Contarles que este webinario fue organizado por la oficina de UNFPA Argentina, la oficina regional de UNFPA y el FOROLAC, así que estamos muy contentos de estar iniciando este webinario y el objetivo que nos propusimos hoy es intercambiar sobre buenas prácticas, hallazgos y desafíos de las iniciativas que implementamos en 3 provincias sobre el fortalecimiento de la cadena de insumos. Así que para eso vamos a tener un espacio de bienvenida y luego vamos a contar con las palabras de nuestro asesor regional, Edgar Narváez, y también con la experiencia de las 3 provincias con quienes venimos trabajando ya hace varios años, y hacia el final tenemos un espacio para responder las preguntas, así que las invitamos y los invitamos a dejar sus preguntas en el espacio allí de Zoom, que van a ver como Q y A, o directamente en el chat de Zoom ya nos pueden dejar sus preguntas y después abrimos el espacio de preguntas y de respuestas. Así que sin más, pasarle la palabra a quienes van a dar las palabras de bienvenida: Mariana Isasi, que es jefa de oficina de UNFPA, y en segundo lugar a Ximena Armendáriz, que es oficial de programas de FOROLAC. Mariana. Bueno, muy buenas tardes por aquí, en algunos lugares mediodía o mañana. Un gusto, gracias Celeste. Y quería empezar diciéndoles que, bueno, supongo que ya lo saben, pero Argentina se caracteriza por poseer una de las mayores superficies de la Tierra, ocupando, les diría, el octavo lugar a nivel mundial y el cuarto del continente americano. La extensión que tenemos de superficie es de 3.761.000 kilómetros cuadrados, y ustedes me dirán por qué estoy empezando un webinario de aseguramiento de insumos hablando de la superficie del país, y les quiero decir que considero que es bien relevante tener en mente para este webinario cuál es el tamaño de Argentina, sobre todo si pensamos en esta misión que tenemos desde UNFPA, que cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgo y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. No hay manera, digamos, de pensar esto sin pensar lo que implica llegar a cada rinconcito de la Argentina, y por eso es tan importante que hoy nos estén acompañando desde 3 provincias, y pensar justamente cuáles son las cuestiones centrales que implican poder acceder a esta misión que les estaba compartiendo. Implica pensar justamente cómo asegurar que cada una de estas personas pueda acceder a métodos anticonceptivos, a insumos de salud sexual y reproductiva. Y me parece que no es un detalle menor entonces pensar en cuán grande es la Argentina. Y entonces déjenme darles la bienvenida a este webinario sobre el aseguramiento de insumos de salud sexual y reproductiva en Argentina, que, como decía Celeste, hemos organizado desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la oficina local en Argentina y la oficina regional para América Latina y el Caribe, y el FOROLAC, el Foro de América Latina y el Caribe para el aseguramiento de insumos de salud sexual y reproductiva, FOROLAC, más conocido por todos y todas nosotras. En particular, entonces, agradecer muchísimo a las 3 provincias de la provincia de Buenos Aires, Jujuy y Santa Fe, que participarán ahora en el evento, con quienes venimos trabajando hace muchos años, y también a cada uno y cada una de ustedes que se suman hoy para escuchar e intercambiar sobre estos casos, que para nosotros son casos de éxito, y que, bueno, tienen que ver, digamos, con pensar que los insumos, digo, a veces es una cuestión como muy instrumental, pero sin estos insumos definitivamente no hay garantía de los derechos sexuales y reproductivos que sea posible. Por eso hemos enfocado mucho de nuestro trabajo en estos últimos años en esto. Y ustedes saben que Argentina ha dado pasos significativos en lo que implica la salud sexual y reproductiva.
Podemos hablar, por ejemplo, de lo que implica la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, pero también mucho se ha hecho en el acceso a los métodos anticonceptivos modernos y, sin embargo, la disponibilidad, la equidad, la libre elección de los insumos de salud sexual y reproductiva sigue siendo un gran desafío en nuestro país. La gestión de los insumos orientada al aseguramiento hasta la última milla, decimos, conlleva un trabajo muy complejo de cambios y adaptaciones institucionales y también de articulación de mecanismos y procesos, como por ejemplo lineamientos y clasificación de medicamentos, normas y procesos administrativos, armonización de estándares de regulación, sistemas de planificación y compras, y ni hablar de los sistemas logísticos, solo para nombrar alguno de estos procesos y mecanismos. Entonces es por eso que los últimos 3 años UNFPA acompañó el compromiso, especialmente, aunque no exclusivamente, en 3 provincias de Argentina, que tiene que ver con esto, con el fortalecimiento de sus cadenas de suministros de medicamentos e insumos de salud sexual y reproductiva, con el apoyo de nuestra oficina regional y también del FOROLAC. Y entonces quisiera muy rápidamente nombrar lo que después va a ser ahondado tanto por Edgar Narváez como nuestras amigas colegas de las provincias, de cuáles fueron estas acciones que realizamos. Por un lado, en las 3 provincias hicimos la realización del diagnóstico de la cadena de suministros, SCOD por sus siglas en inglés, una metodología para evaluar el nivel de cumplimiento de la operación de los procesos de la cadena de suministros de insumos de salud sexual y reproductiva. Por ahí Celeste nombraba a Sandra Pulgarín, que ha sido nuestra consultora y ha acompañado especialmente todo este proceso de diagnóstico en las provincias. Es una herramienta que justamente permite monitorear el desempeño de la cadena de suministros e identificar prioridades estratégicas y al mismo tiempo poder ir midiendo el progreso que se da en la gestión. En el caso de la provincia de Buenos Aires, que iniciamos allá por el 2022, logramos avanzar bastante y luego del SCOD elaboramos un plan maestro para la gestión de la cadena de suministros de insumos para la salud. Después nos van a contar con más detalles, pero digamos, estamos muy contentos con el impacto que tuvo todo el trabajo que realizamos, que también incluyó un taller estratégico para fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y eso es mucho de lo que intentamos, es decir, poder ir a las provincias, pero también que quede esa capacidad instalada y que eso se pueda ir sosteniendo y replicando también en cada uno de los territorios. 2 herramientas que también después vamos a compartirles y con las que fueron capacitados en el ministerio son Mi Plan, que busca evaluar los aportes de las coberturas presente e históricas, y la herramienta FAMPLAN para proyectar a futuro las cantidades requeridas de anticonceptivos para alcanzar las metas definidas de prevalencia de anticonceptivos o de necesidades insatisfechas en planificación familiar. Tanto en Jujuy como en Santa Fe elaboramos planes de acción con ejes estratégicos de la cadena de suministros que van a ser justamente insumos esenciales también para elaborar su plan maestro. Para contarles también que este año estamos trabajando junto a FOROLAC y sedes en esta misma línea que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades de 8 provincias, en este caso argentinas, para implementar sus estrategias de aseguramientos de insumos de salud sexual y reproductiva. Y como les decía al inicio, poder llegar a cada rincón de este país, hermoso pero grande también, no es tarea sencilla, y para eso se necesitan muchas voluntades, también inversión de tiempo, de dinero y mucha coordinación, en este caso también entre múltiples actores. En eso estamos, y un poco la idea de este webinario entonces es poder compartir con ustedes hoy, y espero que sea también de utilidad para poder ser
replicado o inspirador para otros escenarios. Entonces, nuevamente, muy bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Después vamos a ir retomando junto con las provincias también cada uno de los temas que fue mencionando Mariana. Y ahora sí, Ximena, te pasamos ahí la palabra para que también nos des unas palabras de bienvenida. Gracias. Gracias, Celeste. Gracias, Mariana. Yo estoy aquí en representación del Forolac, que es uno de los socios de la conquista, por decirlo así, pero de este proceso que estamos realizando con Argentina en el tema de aseguramiento de insumos de salud reproductiva, ¿no? Forolac es el foro regional para América Latina y el Caribe de la Coalición para Insumos de Salud Reproductiva. En inglés nuestras siglas son RHSC y somos una alianza global con más de 500 miembros que trabajan para garantizar que más personas tengan acceso a los insumos de salud sexual reproductiva que necesitan en el momento adecuado y en condiciones de equidad, ¿no? En América Latina y el Caribe tenemos ahora la ventaja de que nuestros gobiernos eh, tienen la responsabilidad y tienen los recursos, si bien no completamente, para comprar sus anticonceptivos, para distribuirlos y para eh, garantizar que estos lleguen a la mayor cantidad de la población, ¿no? Y así es que trabajamos en el Foro LAC para fortalecer estas capacidades de los gobiernos, porque aún hay mucho en todos los países por mejorar para garantizar que hasta la última persona en ese último lugar remoto, en una posta muy pequeña, pueda tener acceso al anticonceptivo o al medicamento de salud reproductiva, sexual reproductiva que necesite, ¿no? Y como decía Mariana, yo también quería resaltar que en estos tiempos en particular es importante hacer sociedades, hacer alianzas, trabajar en conjunto, porque no solo se necesita dinero, sino también voluntad política, se necesita eh, la, el esfuerzo y el compromiso de muchas personas, y eso es algo que hemos visto en este año que ha pasado, en el que nos hemos sumado al trabajo que ya estaba realizando UFPA Argentina desde el 2022, desde el año anterior, disculpen. Eh, Hemos visto, yendo a cada una de las provincias, que hay mucho compromiso con garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población, ¿no? Y que las trabajadoras, trabajadores de salud están comprometidos con garantizar que sus programas sean efectivos, sean adecuados y que a veces solo necesitan la herramienta eh, para que eso suceda, ¿no? Y que cambios que parecen muy complicados al final no lo son tanto y se pueden realizar y pueden tener un impacto grande, ¿no? Entonces, esta experiencia nos ha enseñado que teniendo un diagnóstico, sabiendo dónde están nuestros problemas y sobre todo cuál de esos problemas se pueden solucionar sin un nivel de esfuerzo tan grande, es clave para poder mejorar nuestras cadenas de suministro y garantizar al final que más personas tengan acceso a los insumos. Y como decía Mariana, sin insumos al final de la cadena de suministros no podemos tener programas y sin programas no podemos tener derechos. Y nuestro compromiso y de todos los que estamos aquí es garantizar que más personas tengan la capacidad de elegir, ¿no? Y así es que hemos estado haciendo esta alianza y me gustaría invitarlos a que presten atención y a que compartan y a que pregunten cómo se han realizado estas experiencias, también desde el lado humano, más allá del lado técnico en cada una de las provincias, porque ha habido mucho trabajo por parte de las personas, de los ministerios, de los profesionales, desde la persona que está en la farmacia dispensando el medicamento hasta las personas que están planificando qué comprar o cuándo comprar. Así que muchas gracias por estar aquí y le doy la palabra a Celeste. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ximena, por tus palabras.
Entonces ahora, si les parece, vamos a pasar a la segunda parte del evento y ahí le vamos a pedir a Edgar Narváez, que es asesor regional en aseguramientos de insumos de salud sexual y reproductiva de la Oficina Regional, que nos presente, nos va a hacer una presentación sobre la introducción a las herramientas clave para mejorar la cadena de suministros. Edgar, allí te paso la palabra. Muchas gracias, Celeste. Se puede ver bien, ¿verdad? Modo Sí, te vemos bien, presentación. sí, sí, Ok. vemos Sí, bien. sí, sí. Bueno, buenos días y buenas tardes y buenos mediodías a todas las personas que están conectadas, todas y todos. Es un gusto compartir con ustedes. Voy a concentrar brevemente porque yo creo que aquí lo más importante es compartir la experiencia que tienen directamente las provincias de este trabajo realizado. Destacar, como decíamos, que esta es una alianza entre UNFPA, la Oficina Nacional y Regional, y el Foro LAC, y obviamente las provincias en las cuales hemos colaborado. Y en primer lugar, quiero dar un vistazo general, ¿verdad?, de cómo está la situación y el por qué. Sabemos de que en la región se ha ido aumentando el acceso a anticonceptivos modernos. La prevalencia se ha incrementado, pero de manera desigual, como sabemos. De igual manera, la insatisfecha de anticonceptivos modernos se ha ido reduciendo, pero de manera desigual, y esa es una característica que tenemos en la región, considerada una de las más desiguales del mundo. Y es efectivamente por eso que hablamos, si queremos alcanzar las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reducir las desigualdades es clave para poder acelerar. También podemos ver cómo tanto la fecundidad global se ha ido reduciendo, pero la fecundidad adolescente también. Y estas son buenas noticias, ¿verdad? Porque significa que estamos haciendo bastante buen trabajo, tenemos buena experiencia, pero necesitamos nuevamente acelerar. Y esta es una palabra que vamos a oír en estos 7, 8 minutos que voy a comentar. Seguimos siendo la región del mundo con la segunda tasa específica de fecundidad adolescente más alta, tanto en el grupo de 10 a 14 como 15 a 19 años. 13 países están por arriba del promedio regional y 20 por encima del promedio mundial. Pero si vemos al interior de los países, hay grupos de población adolescente que tienen más probabilidad de ser madres a temprana edad, como son adolescentes rurales, indígenas y afrodescendientes, ¿verdad? Entonces son poblaciones en las que tenemos que acelerar los esfuerzos para llegar a ellas. Y hemos medido el costo de oportunidad en la fecundidad adolescente en 15 países de la región y representa más o menos 15.300 millones de dólares en un año, más o menos el 1% del PIB combinado de esos países, por lo que decimos, si queremos acelerar el desarrollo socioeconómico de los países, tenemos que contribuir a reducir la fecundidad adolescente, tenemos que dar oportunidades, tenemos que garantizar el empoderamiento de las personas para que puedan decidir de manera libre y responsable. Sin embargo, este avance que les comentaba, a pesar de esa brecha de desigualdad, también sucede de que está a expensa en muchos casos de gasto de bolsillo de las personas. Entonces, si vemos la tasa de prevalencia de uso, la prevalencia de uso anda arriba del 70%, como el 50 y algo, en mujeres no unidas. Sin embargo, en 4 de cada 10 descansa en gasto de bolsillo de estas personas, el 42.2%. La mediana de gasto de bolsillo en estos diferentes países, hay algunos que llegan hasta el 70% a partir de una publicación de UPA del año 2020. Y si se fijan bien, este mismo año la CEPAL y OPS realizaron una publicación del gasto de bolsillo como proporción del gasto total en salud. Y vemos que en promedio la región de América Latina y el Caribe, 28.2% es gasto de bolsillo en salud en general. Entonces aquí pueden ver una diferencia importante como en salud en general, el 28.2% de gasto de bolsillo, y en anticonceptivos particularmente es el 42.2%. Entonces ahí vemos cómo hay necesidad
de priorizar la salud reproductiva, de priorizar el acceso equitativo y sostenible al anticonceptivo moderno bajo un enfoque de mercado total, desde los sistemas públicos de salud, la seguridad social y obviamente la participación del sector privado. Aquí tenemos algunos retos, no quiero profundizar ni tampoco hablar de que esto es una teoría de cambio relacionada con el acceso anticonceptivo, pero aquí son unos elementos clave que hemos identificado cómo están incidiendo para el desarrollo y el acceso de los países a salud reproductiva. Obviamente sabemos que hay una reducción desigual de la tasa global de fecundidad y la tasa específica de fecundidad adolescente. Es cierto que los países de la región vienen reduciendo la tasa global de fecundidad, pero si vemos al interior de los mismos son las poblaciones más dejadas atrás en quien está descansando la fecundidad y no tienen las opciones de poder elegir porque no tienen acceso a servicios en muchos casos y acceso a insumos. Se concentra fundamentalmente esas desigualdades en adolescentes, poblaciones rurales, indígenas y afrodescendientes. Y hemos identificado de esas razones entre los diferentes países que hay un bajo uso de anticonceptivos reversibles de larga duración. Sabemos son los más costo efectivos. Hay baja cobertura de anticoncepción inmediata por evento obstétrico, que llevamos una gran oportunidad perdida. Si vemos los datos regionales, más del 90% en promedio de la región los partos son institucionales o por personal calificado y menos del 50% egresa con un anticonceptivo moderno. Tenemos retos relacionados con la calidad de los servicios de salud, que tiene que ver con la competencia del personal, la disponibilidad de insumos, porque persisten rupturas de stock, la consejería, materiales para consejería, etcétera, que son esfuerzos importantes que hay que atender. Tenemos financiamiento insuficiente, ya decía Mariana, Celeste, eh, y Jimena, de que en general los países de la región casi todos están invirtiendo en anticoncepción y en salud reproductiva. Sin embargo, esa inversión todavía no responde a las necesidades reales, es insuficiente y no es creciente, ¿verdad? Tenemos retos importantes relacionados con financiamiento que es necesario atender y por eso desde el LUMPA hemos avanzado en la realización de casos de inversión para mostrar el valor de invertir en la planificación familiar. Y también, obviamente, tenemos bajo acceso a educación integral de la sexualidad de calidad y basado en estándares internacionales, tanto dentro de la escuela como fuera de esta. Entonces, al final, para acelerar, vuelvo a comentar esta palabra que vamos a escuchar, necesitamos inversión financiera eficiente y sostenible. Vamos a ver entonces cómo podemos colaborar en esto, fortalecer la cadena de suministro con aseguramiento de la calidad de última milla. Esto es algo importante que en las visitas con Sandra, que es nuestra consultora en SCOT, y que conjuntamente se desarrolló el SCOT, que tenemos retos para que los insumos estén disponibles a la última milla, pero también tenemos retos relacionados con el aseguramiento de la calidad en todos los eslabones de la cadena de suministro. Entonces, no solamente necesitamos que el insumo esté disponible hasta la última milla, sino que con la calidad que ese insumo necesita tener para ejercer el efecto para el cual haya sido indicado, en este caso, la prevención de embarazo o prevención del caso de los preservativos de ITS, VIH, etcétera. Tenemos que trabajar en la calidad de los servicios de planificación familiar, en mejorar la cobertura o integración de los servicios, por ejemplo, la anticoncepción por evento obstétrico en las salas de parto, en los quirófanos para poscesárea, posparto o posaborto y ampliar las opciones anticonceptivas. Esto no lo podemos hacer solo y esta es una muestra de lo que vamos a ver hoy. Necesitamos un trabajo de alianza donde todas las partes estemos sumando con el valor agregado de cada uno y cada una, y necesitamos fortalecer y empoderar la demanda a través de la educación, el empoderamiento, etcétera. Y obviamente que esto incluye educación integral de la sexualidad. Si nos concentramos en la cadena de suministro, sin entrar mucho en detalle, hay mucha evidencia relacionada con eso. Aquí extraje un resumen de las prácticas de alto impacto en planificación familiar.
donde necesitamos aumentar la visibilidad y el uso de los datos para la mejora continua. Los sistemas de información logísticos son clave, es el corazón de la cadena de suministro que nos permite hacer gestiones eficientes y efectivas de la cadena y responder adecuadamente a las necesidades. Necesitamos acelerar el flujo en todos los eslabones de la cadena de suministro, porque como les decía, se nos están quedando en diferentes eslabones y no en el sitio donde la gente tiene acceso al momento que lo necesita, y asegurar la calidad de esos productos, fortalecer las competencias del personal de salud, lo que hemos visto, personal de salud altamente comprometido, y con nuestro apoyo y su alto compromiso podemos tener resultados importantes. Y también en los casos que así se amerite, hay que dar una mirada al sector privado y ver qué podemos aprovechar de ellos en este proceso, ¿verdad? Cuando eso proceda, por ejemplo, entrega directa hasta los establecimientos o tercerización en el caso que no tengamos almacenes apropiados, etcétera. Eso va a depender de cada país y de la cadena de suministro de cada país. Desde el UNPA, desde esta visión integral, estamos colaborando con los países en el desarrollo de evidencia socioeconómica. Sabemos que la inversión en planificación familiar es desarrollo. Por cada dólar que se invierte, se obtiene beneficio más o menos de 8 a 9 dólares para cuando invertimos en planificación familiar y reducción de mortalidad materna. En el caso de la fecundidad adolescente, por cada dólar tenemos retornos que van entre 15 y 40 dependiendo de cada uno de los países. Y también tenemos una serie de herramientas que nos permiten identificar cuál es la inversión requerida, los retornos que se obtienen en términos de beneficio y el impacto económico, el impacto en términos de indicadores de salud reproductiva. Para esto colaboramos desde la oficina regional, la oficina del país, con nuestro colega Iván Rodríguez, que es nuestro consultor, junto con Federico también, que ahora está en la sede, mi persona, más la colaboración de la oficina, pero con este apoyo a los países. Con Sandra Pulgarín, que está dentro de las participantes, se desarrolló la metodología de diagnóstico operacional de la cadena de suministro, que voy a tocar un poco de eso porque es como el centro principal de este webinar. Contribuimos en la adquisición de anticonceptivos en una serie de países de la región. Y también apoyamos el sistema de información logístico Salmi con nuestro consultor Fernando Durán, en de libre acceso, gratis, software, y apoyamos en adecuar las necesidades de la cadena de suministro del país. Y también hemos colaborado en el desarrollo usando la herramienta FAMPLAN de Benickel y UNPA, y validada por OMS para estimaciones prospectivas de anticonceptivos, y proyectar cuáles son las necesidades de insumo y las necesidades de inversiones de acuerdo a que podamos establecer, y hemos colaborado en algunos países también en este proceso. Tenemos otras experiencias como actualización de listados, fichas técnicas, de alto costo, etcétera, que ponemos a la disposición en los países desde UNPA, la oficina de LAC, la oficina de país, en colaboración con algunos socios, como el caso del Foro LAC. Brevemente, en los 2 minutos restantes, junto con Sandra Pulgarín, desarrollamos la metodología SCOT, que es el diagnóstico operacional de la cadena de suministro. Nos encanta porque es un proceso de diagnóstico que a la vez fortalece las capacidades de los gerentes de cadena de suministro en los países, de tal manera que ellos mismos identifican sus retos, oportunidades, y generan posteriormente un plan de trabajo a corto, mediano, largo plazo para mejorar la cadena de suministro, y van a ver en algunas provincias de Argentina y algunos países con resultados importantes. Este es más o menos el trabajo que se ha realizado en el 2022 y 2024 que hemos validado, desde la definición de un equipo de cada país. Se visitan más o menos 6 establecimientos como muestra, se adecúan los instrumentos, hay una capacitación virtual sobre las herramientas y su adecuación, y luego se da un acompañamiento capacitante con equipos locales, de tal manera que puedan quedar con la competencia para poder continuar este proceso en diferentes territorios, generar planes de mejora y ahora
estamos haciendo énfasis en cómo monitorear ese plan de mejora para mostrar resultados. De esta manera es que se presentan los resultados en un gráfico, como decimos, de tela de araña, y lo que podemos observar es, según los puntajes, cuáles son las áreas que más requieren fortalecerse dentro de los diferentes componentes de la cadena de suministro, y esto nos permite posteriormente generar un plan con indicadores específicos. Eso es lo que tengo por ahora, ¿no? Basado en la experiencia, lo que dice la evidencia, lo que hemos colaborado conjuntamente con el Forolag y otros socios, los equipos de consultores que tenemos, más la colaboración de las oficinas de país y Lacro, y obviamente el protagonismo de los diferentes países gerentes de cadena de suministro, que obviamente son nuestros principales socios en este proceso. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Edgar, por tu presentación súper clara. Es fundamental para nosotras conocer estas experiencias y ahora es clave también conocer cómo lo implementaron las provincias y escuchar la propia voz de las provincias. Aprovecho ahí también para felicitar y agradecer a los equipos de las 3 provincias con las que trabajamos. Le voy a pasar la palabra ahora en esta parte del evento a la provincia de Buenos Aires. Nos acompaña Carlota Ramírez, que es directora de Equidad de Género en Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y Marcos Coco, que es director provincial de Política de Medicamentos. Así que, Carlota, Marcos, adelante. Bueno, gracias Celeste por la introducción, gracias por la invitación, Mariana, Edgar, Jimena, bueno, todos por la invitación y porque estamos acá pudiendo contar la experiencia gracias a ustedes. Yo voy a compartir, porque sé que tenemos poquito tiempo, un poquito algunos hitos del proceso que nos fueron transformando y dónde estábamos cuando empezamos y dónde estamos ahora, que esa parte la va a presentar un poquito más Marcos. Nosotros asumimos la gestión en diciembre del 2019 y lo que nos encontramos cuando llegamos es que teníamos muy poca información, que toda la provisión de insumos dependía 100% de Nación, que no teníamos más que alguna información de distribución y bueno, lo primero que hicimos fue empezar a ordenar esa información para poder tener una línea de base, ver qué teníamos, qué nos faltaba, para poder empezar a pensar en que la provincia iniciara procesos de adquisición de métodos anticonceptivos para no depender solamente de Nación y también para mejorar la cobertura, que en ese momento no teníamos clara cuál era, teníamos un número general. En el 2020, revisando para esta presentación, en el 2021 hicimos la primera, veníamos ya trabajando con UNFPA, pero hicimos el primer pedido de asistencia que fue con Tobar, que justamente nos ayudaron a poder actualizar la población objetivo, ver un poco los datos de cobertura, hacer un ajuste de cobertura por efectividad del método. Y una cuestión importante que pudimos hacer en ese primer momento fue hacer un análisis de cobertura desagregada por municipios. La provincia de Buenos Aires, y tomo un poco la introducción de Mariana, que no es un desafío menor, tiene 300.000 kilómetros cuadrados y más de 2.500 establecimientos de salud solo del sector público, con lo cual poder tener la cobertura ajustada por efectividad del método por municipio, son 133 municipios, nos permitió tener un mapa de la situación que teníamos en ese momento, que era de una gran inequidad. Municipios con un 60% de cobertura, municipios con 12% de cobertura. Esa era la brecha al desagregar por municipios, que era un dato que no teníamos. Y a partir de ahí empezamos también a trabajar con la asistencia de Tobar, empezar qué comprar y qué cambios teníamos que hacer en la distribución. A dónde teníamos que también analizar por qué teníamos municipios con 60% de cobertura, si tenía que ver con la capacidad del sistema, la fortaleza del sistema de salud local. Bueno, empezamos a analizar un poco y empezamos a hacer modificaciones en la distribución para ir aumentando en aquellos municipios que estaban más abajo. Ese fue como un primer momento muy importante. Un segundo momento que fue en el 2023, que fue la aplicación del SCOD. Y ahí ya nosotros teníamos a partir de fines del 2022 una dirección de medicamentos que no tenía la provincia hasta ese momento. Entonces el SCOD, todo el trabajo que hicimos de análisis de los depósitos y de toda la cadena de suministro, ya la hicimos articuladamente con la dirección de medicamentos, conformamos un equipo con el equipo de la Dirección de Medicamentos y el equipo que en ese momento era de Salud Sexual, hoy es de toda la Dirección de Equidad,
Hicimos esa primera visita a 6 depósitos regionales, hospitales provinciales y hospitales municipales y depósitos municipales. Fue una experiencia que un poco, como decían, no solamente hicimos la recorrida, consolidamos un equipo, aprendimos metodología, aprendimos a usar la herramienta. Voy a decir algo que nunca nos gusta decir a quienes gestionamos, nos fue muy mal con la herramienta. El score fue bajísimo. Encontramos millones de problemas que no sabíamos que los teníamos. Pero bueno, fue también una suerte de wake up call porque dijimos, bueno, tenemos que hacer algo con esto que encontramos, que la cadena de suministros tenía muy baja calidad prácticamente en todos los eslabones. Comprábamos mal, almacenábamos mal, distribuíamos con poco criterio. Bueno, todo eso, esa arañita nos dio mal. Pero no nos desanimamos porque de alguna manera fue la motivación para entender que el problema que teníamos era más grande y que no era solamente de salud sexual. Quiero también rescatar que con Sandra también, si bien hacíamos el análisis de los insumos de salud sexual, estaban todos los insumos en esos depósitos y en esa cadena de suministro con distintos criterios, pero bueno, encontramos que el problema no afectaba solamente a salud sexual y que el desafío era transformar y mejorar toda la cadena de suministro. Y ahí surgen otras dos actividades, dos procesos que hicimos en 2023, 2024, que fue, por un lado, el aprender a utilizar la herramienta de Mi Plan y FanPlan, que nos permite monitorear la cobertura y también pensar, planificar prospectivamente las adquisiciones, pero también y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la elaboración de un plan maestro, que también lo trabajaron los equipos técnicos de las dos direcciones, que también eso consolidó, fue muy interesante porque era un equipo que tenía una mirada más macro y otro que tenía una mirada más de una línea específica. Trabajaron porque fue poco el tiempo y trabajaron muy intensamente los equipos con el acompañamiento de Sandra y de las dos direcciones y logramos completar un plan maestro que ahora sí le dejo a Marcos los próximos 5 minutos, creo que le quedan, o 4 y medio, para que cuente un poquito cómo ese plan maestro se está implementando en la actualidad. Así que Marcos, te paso la palabra. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, antes que nada, y como Carlota lo planteó, el agradecimiento obviamente a UNFPA, a Mariana, al acompañamiento también de las compañeras, tanto Celeste como Agustina en el proceso, también a Forolac, Edgar, Ximena, y también un abrazo muy fuerte a Sandra, que fue la consultora que nos acompañó en todo este proceso, tanto en la instancia del diagnóstico como en el pensar en una propuesta de mejora, que es lo que, bueno, Carlota planteó, que es nuestro plan estratégico o plan maestro. Bueno, nada, primero antes, y retomando un poco lo que planteaba Carlota, yo no me estoy cronometrando, así que si me excedo del tiempo, por favor, me redondean. Les agradezco por eso. Nada, es que nosotros teníamos el desafío de entender que si bien estamos ahora particularmente hablando de los insumos vinculados a la salud sexual y reproductiva, para la Dirección de Política de Medicamentos, digamos, considerar esto dentro de un marco más general fue estratégico. Es decir, nada, el advenimiento de la Dirección Provincial de Medicamentos puso, digamos, de alguna manera a los insumos de salud sexual y reproductiva dentro de una gran canasta, ¿no? Y es entender de alguna manera la cadena de suministro por la que fluyen muchos insumos, incluyendo estos. Porque una de las cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico es que vivimos, digamos, estamos en un sistema de salud fragmentado y la fragmentación también tiene que ver con que existen tantas cadenas de suministros como insumos pensemos y como líneas de cuidado querramos abordar. Un poco el desafío de este plan estratégico fue, bueno, pensemos en una única cadena de suministro por las que fluyan todos los insumos. No miremos de manera fragmentada, si bien, insisto, cada dirección provincial o cada dirección de línea terminan como observando específicamente esos insumos porque nos interesa la salud sexual y reproductiva de las personas en general. Digo, pero digamos, pensar esto desde una dimensión más macro. Este plan estratégico está sustentado, si se quiere, en 8 ejes. Esos 8 ejes tienen que ver básicamente con, bueno, pensar en políticas de regulación de la cadena de suministro. ¿Qué es una cadena de suministro? Íbamos a cada una de las instituciones y nadie sabía de qué estábamos hablando. Entonces, era fundamental, en primer lugar, tener por escrito y protocolizado de qué estamos hablando, qué es una cadena de suministro.
trabajar fuertemente en la estimación de las necesidades, esto que planteaba Carlota, llegamos a una gestión en donde no tenemos acceso a la información y por lo tanto las estimaciones que hagamos para poder analizar las coberturas, bueno, requieren fuertemente de un eje que se trabajó y se priorizó para este plan estratégico que tiene que ver con, bueno, la gestión de la información. Todo un eje puesto y desarrollado para pensar en metodologías que optimicen y hagan más eficiente la adquisición de los medicamentos y de los insumos en general, porque nada, también está fragmentada la adquisición, pensar en compras eficientes, no solamente a través de licitaciones nacionales, sino también a través de licitaciones internacionales, y ahí el apoyo de UNFPA junto con OPS, y ya estamos pensando también en futuras compras a través de la OPS, sobre todo de métodos, y pensarlo también de una manera, nada, centralizado, o sea, o pensado desde la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos pasaba a nosotros, bueno, justamente esto de que estábamos dependiendo mucho de la entrega que hacía Nación, y nosotros frente a eso, esa fragmentación también tenía que ver con la fragmentación del financiamiento. Brevemente algo de sistemas de información. Trabajamos en la implementación, en el desarrollo y en la implementación de un sistema de gestión farmacéutica, algo que nos permite tener el dato de la trazabilidad hasta el punto final, en la última milla, algo que nos permite tener información de la dispensa y la trazabilidad. Ahí creo que se quedó congelado Marcos, ahí esperamos unos segunditos a ver si se puede reconectar. Ahí le mandé un mensaje a ver si, porque está en otra oficina. Bueno, dale Carlota, esperamos unos minutitos y ahí retomamos. Bueno, mientras tanto comento un poco esto que estaba planteando Marcos, que estamos, ahora cuando vuelva, pero estamos centralizando todos los procesos estamos trabajando articuladamente con la Dirección de Medicamentos, porque ellos están desarrollando este sistema de farmacéutico para la receta y poder empezar a monitorear la última milla. Quiero decir también que el tema de que el hecho de que Nación no esté mandando insumos o que es un 72% menos lo que mandó a la provincia de Buenos Aires en el 2024. En el primer año recibimos un 72% menos de insumos, lo que hizo que nosotros tuvimos que eficientizar mucho la cadena de suministros porque antes teníamos mucho insumo y se vencía, y ahora estamos monitoreando mucho más, y desde la Dirección de Marcos están desarrollando este sistema de farmacias que nos permite trabajar con una receta electrónica y poder empezar, no todavía en toda la provincia, pero sí empezar porque ya estamos incorporando salud sexual y otros medicamentos de esta dirección al plan de medicamentos bonaerense, que es lo que está centralizando toda la cadena de suministro, y esperamos en breve poder empezar a tener el dato de esta última milla que no teníamos. Nosotros toda la gestión que hacíamos de insumos la hacíamos a partir de la distribución, y a partir del plan estratégico y de todo el trabajo que implicó pensar en una estrategia de mejora de toda la cadena de suministro, desde la Dirección de Marcos se está trabajando en la centralización, en poder tener el dato de la última milla de la dispensa, poder tener esa información en tiempo real, poder monitorear los stocks que tenemos también en tiempo real, institución por institución, región por región. Y estamos haciendo este traspaso que, si bien el equipo de la dirección sigue haciendo las estimaciones y monitoreando, toda la gestión de insumos y la distribución la estamos haciendo ahora centralizadamente. O sea, antes llegaban los paquetes, las cajas, las botiquines de salud sexual. Cada dirección o cada línea de cuidado mandaba sus propios insumos y eso generaba mucha fragmentación. Ahora llega todo junto. O sea que estamos sumando ya con todos los códigos, con toda la infraestructura, los insumos de salud sexual y salud materna en el programa de medicamentos bonaerense, que es una especie, una suerte de remediar provincial que centraliza la distribución, la gestión de esos insumos y el monitoreo a través de las farmacias, que es algo que también nos pasaba cuando empezamos con todo este proceso, que los insumos de salud sexual no pasaban por las farmacias de los hospitales, por ejemplo. Pasaban sí por la farmacia de los municipios, pero iban directamente de región. Nosotros distribuíamos a región y de región iban
al servicio de tocogineco o al servicio de salud sexual y no pasaban por la farmacia, y eso hacía que no sabíamos qué pasaba con los insumos una vez que llegaban al territorio. Todo eso estamos pudiendo ahora organizarlos a través del programa de medicamentos bonaerenses, que es digamos, la marca de la provincia en la que estamos centralizando y unificando toda la cadena de suministro para todos los insumos que distribuye que compra y distribuye la provincia, y seguimos recibiendo algunas cosas por remediar, pero cada vez menos. Bueno, no sé, Marcos no viene, pero por lo menos les contaba un poquito. Sí, Sí, ahí está pido, Marcos. Sí, si querés, Está. Marcos, también, sí, cerrar la idea, sí. cierro. Sí. Pido disculpas, se cortó la luz en donde estoy, así que me estoy dando con datos, discúlpenme. Bueno, nada, creo que ya lo resumió Carlota. Me parece que nada, este plan estratégico fue el sustento sobre el cual Medicamentos Bonaerenses hoy se sostiene como una política pública que lo que intenta hacer es garantizar la unificación de todas las cadenas de suministro, incluyendo dentro de esa cadena, dentro de esa gran cadena, los insumos de salud sexual. Nos pasaba justamente esto que lo planteó Carlota. Llegábamos a una instancia, a un nodo dentro de la cadena que nunca era la última milla, y llegar hasta la última milla y tener información desde ese lugar para poder pensar el inicio de la cadena fue un poco, en donde decidió tanto la Dirección de Medicamentos como el Ministerio poner mucha energía. Ni hablar de todo lo que tiene que ver con el componente logístico, que es altamente complejo, lo mencionó Edgar, y es básicamente uno de los ejes que es fundamental poder generar. De hecho, también nosotros tenemos nuestra parte de nuestra logística tercerizada en Correo Argentino, así que estamos trabajando con el sector también para poder tener mayor potencia, mayor eficacia. Tenemos que poder lograr las metas de cobertura que nos estamos planteando, y en eso estamos, y nos parece fundamental esta instancia de trabajo que nos dimos con ustedes, sobre todo con Sandra, para poder pensar en este plan estratégico. Así que desde nuestra parte, Una última súper cosa es que agradecido. tenemos un depósito ahora con toda la tecnología y las condiciones necesarias, que estamos pudiendo recibir algunos de los insumos también en un depósito propio que cumple. Cuando Sandra visitamos los depósitos, decía yo, esto lo cerraría. Bueno, hoy tenemos un depósito que cumple con todos los requisitos y las condiciones para almacenamiento de medicamentos, con refrigeradores y todo, así que también es algo que venía, pero que el plan maestro de alguna manera potenció. Bueno, muchas Bueno, gracias, Carlota, gracias. Marcos. Nos pone súper contentas escuchar cómo el trabajo con Sandra Pulgarín, con la consultora, el trabajo que hicimos de manera coordinada entre UNFPA y Forolac ha tenido este hito que es Medicamentos Bonaerenses. Así que bueno, muchas gracias por compartirlo y por describir cada uno de los hitos. Me quedo con esto que decías, Carlota, al principio sobre la importancia de identificar cuáles eran las cuestiones que era necesario fortalecer justamente para llegar a este plan maestro que ahora la provincia está implementando. Así que bueno, felicitaciones para ustedes y para el equipo. Le damos entonces ahora la palabra a la provincia de Santa Fe. Nos acompaña Facundo Peralta, que es director provincial de Maternidad, Infancias, Adolescencias y Salud Sexual Integral del Ministerio de Salud de Santa Fe. Facundo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, bueno, yo me gustaría primero dar un marco, porque creo que la provincia de Santa Fe tiene como una cierta historia en relación a determinados procesos que de alguna manera se vieron reflejados en este diagnóstico que se pudo realizar junto con UNFPA y Forolac. Yo hace unos días atrás, en una reunión, me acuerdo que le decía a las chicas de UNFPA y de Redas que el diagnóstico lo que nos permitió era, por un lado, ver las fortalezas que teníamos y a partir de eso identificar las debilidades. Uno en lo cotidiano del estar trabajando siempre ve todos los problemas y rara vez encuentra las fortalezas. Yo creo que una de las grandes fortalezas que tiene la provincia de Santa Fe es que históricamente logró pensar al sistema de salud en red. Entonces, al momento de poder diagnosticar la cadena de suministros, tuvimos que entender que teníamos que ver, digamos, la Subsecretaría de Red de Medicamentos, la Dirección Provincial de la Red de Medicamentos, y desde ahí desglosar hacia abajo en el sistema de droguerías que responden a la organización administrativa del Ministerio. Por un lado, digamos, la droguería central, y de la droguería central
pasar a las droguerías regionales. Concretamente nosotros tomamos la droguería del Nodo de Salud Rosario y desde ahí a los hospitales y de los hospitales a los centros de salud con los que esos hospitales, a los que esos hospitales daban los insumos. Entonces, ¿qué decir con esto? Que hubo un proceso de desarrollo para pensar, digamos, la distribución de los insumos y por el otro lado, pensar también que en paralelo se generó todo un desarrollo de sistematización, digamos, de la gestión de los insumos. Es decir, hay una sistematización informática de la gestión de los insumos que eso se vio reflejado de manera positiva dentro del diagnóstico que se realizó. Una de nuestras grandes fortalezas es contar con sistemas informáticos como SUFIT, como SICAP, como Diagnose, que nos permiten de alguna manera gestionar la información y gestionar y conocer la trazabilidad de los insumos de manera, diría yo, bastante correcta. A partir de ahí sí surgen desafíos. Los desafíos concretos que a nosotros se nos presentan es cómo trabajamos la brecha que hay en la carga de los medicamentos en la dispensa por parte de los equipos de salud. Y ahí sí se nos presenta un inconveniente porque en base a esa brecha que existe, después el cálculo que nosotros hacemos para la compra de los medicamentos ve afectada las cantidades porque obviamente al haber una brecha nunca el número es del todo certero y ahí sí tenemos que seguir trabajando. Después de eso también se desprende el hecho de que nosotros todavía no hemos podido trabajar la demanda insatisfecha. La demanda insatisfecha, es decir, saber cuántas pacientes, por ejemplo, o usuarias nuevas se incorporan cada año al sistema de salud público provincial y eso todavía no lo hemos logrado y es algo sobre lo cual tenemos que mejorar. Entonces, en ese sentido, poder decir que hay una necesidad de mejora de los cálculos para las compras de los insumos de anticoncepción que nosotros tenemos que atravesar y que quizás esto forma parte del trabajo que empezamos a hacer este año junto con el CEDES, con REDAS, con Forolac y con UNFPA en el proyecto de cadena de suministros. También en ese sentido decir que ponemos el foco en la demanda insatisfecha porque de alguna manera ahí están las mujeres que dejamos atrás. Después también decir que a nosotros se nos presentó como un desafío cuando se hizo el diagnóstico, el remediar. Apareció como un desafío, porque el remediar no estuvo pensado para ser adecuado a las realidades concretas de las provincias. Y nosotros al contar con sistemas de información concretos, contar con un sistema logístico sólido, la llegada de los insumos a través de remediar directamente a los centros de salud nos quitó gobernanza sobre los insumos. Entonces, poder organizar, por ejemplo, un sistema de logística inversa en relación a los insumos que llegaban de remediar fue muy difícil, digamos prácticamente imposible, y el mayor registro de vencimientos a la hora de el diagnóstico se registraban en los insumos de remediar. Después también, en ese sentido, bueno, empezamos a trabajar, valga la aclaración, y en este sentido, digamos, acompaño lo que dijo Carlota, que eso que se presentó como un problema el año pasado, al momento del diagnóstico, en este momento, digamos, deja de serlo, y digo deja de serlo entre comillas, por lo menos a lo que hace los insumos de salud sexual y reproductiva, porque la caída, digamos, en la provisión de insumos, en nuestro caso, ha llegado en algunos insumos a más del 90% por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, prácticamente la compra de la canasta de insumos de salud sexual y reproductiva, de diversidad y también de otros insumos vinculados a la salud reproductiva, que están más vinculados a la obstetricia o la ginecobstetricia, en este momento pesan solamente sobre el gobierno de la provincia de Santa Fe. Es decir, los asume el gobierno de la provincia de Santa Fe, con todas las complejidades que eso tiene en este contexto, ¿no? Después, también decir que el haber tomado conocimiento de muchas de las herramientas que nos dejó esta posibilidad, nos permitió revisar, por ejemplo, que había algunos insumos que a veces
¿viste? Son complejos dentro de los sistemas de farmacias, como pueden ser los aspiradores de AMEU, como pueden ser las cánulas, como pueden ser los balones de Bacri que estaban por fuera del sistema de las droguerías, poder acordar para que esos insumos vayan por dentro del sistema de droguerías, que es el canal formal, que no tienen que ir por otro lado, y además poder empezar a conversar en cómo en base a eso construimos un proceso de logística inversa, que en realidad ahí está, diría yo, nuestro mayor desafío. Así que nada, nosotros agradecemos, porque la verdad es que nos permitió, como dije antes, ver las fortalezas y por el otro lado entender que tenemos cosas en las cuales seguir mejorando, que bueno, también requieren un proceso de mejor articulación y comunicación entre la dirección, entre la secretaría de la que depende la dirección y la subsecretaría de Medicamentos, Insumos y Tecnologías Sanitarias, porque de alguna manera lo que esto plantea es un trabajo articulado, un trabajo en equipo, y es la única manera de que sea sostenible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Facundo. Ahí esto que mencionás me parecía interesante, vinculado esto a la identificación de las fortalezas y lo que hay que seguir mejorando. Recién hablábamos de la importancia del diagnóstico, pero también de las medidas que cada una de las provincias identifican como prioritarias y cómo se da seguimiento a esas medidas, bueno, a través de indicadores de financiamiento, etcétera. Así que, bueno, los planes de acción y el plan maestro justamente para identificar esas medidas o que la provincia identifique esas medidas prioritarias. Le vamos a pasar la palabra entonces a la provincia de Jujuy, con quien también trabajamos el año pasado en la implementación del diagnóstico de la cadena de suministros. Nos acompaña María Laura Casado, que es inspectora del Departamento de Farmacias del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy. María Laura. Hola, hola Cecilia, Hola. gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo hoy les voy a resumir un poco lo que fue la experiencia en julio del año pasado con la visita de la misión de UNFPA y Forolac en la provincia. La misión tuvo el objetivo, ¿no?, de fortalecer nuestra cadena de suministro, en particular garantizar el acceso de los medicamentos e insumos de salud sexual y reproductiva de calidad, ¿no? Garantizar que el producto sea de calidad el que llegue en la última milla a paciente. Nosotros aplicamos junto con Sandra la metodología SCUT en 5 establecimientos que incluían los 3 niveles de atención, los CAPS, un centro de atención primaria, y el depósito central que hay en la provincia de medicamentos. Utilizando la metodología de autoinspección, pudimos detectar los incumplimientos, ¿no?, a las normas mínimas, a los estándares de buenas prácticas de almacenamiento y distribución de medicamentos, no solo de los insumos de salud sexual, sino lo que se hizo fue evaluar toda la cadena de suministro de todos los medicamentos e insumos. Nosotros detectamos algunos incumplimientos críticos relacionados a la adecuación estructural, a la falta de sistema de información, a la dependencia con los registros manuales, sí, es una problemática acá en la provincia, la falta de documentos, registros, procedimientos, y la falta en algunos sectores de capacitación de personal e inducción de nuevo personal de trabajo. Estos fueron, utilizando la metodología, los puntos que más se remarcaron, y sobre ese diagnóstico se propusieron 3 ejes de trabajo. Uno era el desarrollo de un programa de aseguramiento de calidad. Otro eje es la necesidad urgente de implementar un sistema de información, porque la provincia no tiene un sistema de información, por lo que se hace muy difícil el manejo de inventario y la trazabilidad paciente. Y el tercer eje, bueno, buscar socios estratégicos para poder cumplimentar los 2 previos, ¿no? Entonces, junto con Sandra, en agosto, ya llegando a agosto del año pasado, se hizo el programa de aseguramiento de calidad enfocado en la última milla para la provincia de Jujuy. Y sobre esos ejes de trabajo tenía también dentro del programa un programa de capacitación continua para el personal involucrado en la cadena de suministro. Nosotros avanzamos, ¿no?, durante, digamos, una vez terminada la misión, comenzamos a trabajar
en esos ejes planteados, en los objetivos del plan de aseguramiento. Y bueno, tenemos algunas novedades que son el desarrollo de un curso con aval ministerial para todo el personal de farmacia y en particular para los profesionales farmacéuticos de cadena de suministro y aseguramiento de calidad. Este curso es un curso que se dicta en la plataforma educativa del Ministerio de Salud y la idea del curso es, bueno, una base teórica, calidad, cadena de suministro, pero hacemos hincapié en todos los ítems que nos deja la metodología de autoinspección SCUD, cuáles son los estándares mínimos para el almacenamiento correcto de los medicamentos, y presentamos a todos los hospitales el programa de aseguramiento macro, ¿sí? Y la idea, porque está en curso, ¿sí? Estamos recién comenzando este curso, que es virtual. La idea es desarrollar los procedimientos críticos adecuados a cada hospital. Nosotros tenemos los macro y es llevar el plan de aseguramiento a cada hospital, y en el segundo semestre está planificado un curso, ya en ese caso va a ser de autoaprendizaje, porque el primer nivel de atención, que es llevar, digamos, el objetivo próximo es llevar la estandarización del primer nivel de atención. Nosotros en la provincia tenemos 280 centros de atención primaria y 2 hospitales que son de primer nivel de atención. Entonces, por el volumen de participantes, es que se está planificando un curso de autoaprendizaje y estamos en la etapa de desarrollo de materiales didácticos de autoaprendizaje, que bueno, es un poco más complejo que los encuentros sincrónicos de este primer curso. Y para complementar lo que es capacitación, porque era uno de los objetivos, el programa de capacitación continua es un curso de competencias didácticas para profesionales farmacéuticos. Eso se hace en forma conjunta con el Colegio Farmacéutico de Jujuy, y porque es una de las competencias que los farmacéuticos tenían que tener y está en el plan de aseguramiento de calidad. Y bueno, ese es sobre capacitación. Y otro avance es la realización de las autoinspecciones de la herramienta SCOD. Nosotros en la provincia, todos los establecimientos farmacéuticos, tanto públicos como privados, los servicios de farmacia hospitalarios se habilitan en mi área, que es el área de fiscalización del ministerio, cada 3 años. Entonces lo que hicimos una vez terminada la misión es que cada nueva habilitación, cada renovación de estos establecimientos, que son 13 privados y 27 públicos, ¿sí? Los hospitales de la provincia, públicos y privados, se realiza, se visita, se utiliza la herramienta, se hace el informe con la evidencia fotográfica, todo lo que fuimos aprendiendo durante la misión y la consultoría, y el establecimiento nos devuelve un plan de mejoras con acciones correctivas a 3 años, que sale por resolución ministerial y que es la habilitación que da sujeto este cumplimiento de este plan de mejoras. Entonces, hoy ya visitamos 7 hospitales, entre público y privado, porque, bueno, pasaron 6 meses y vamos visitando en función de que se les va venciendo sus habilitaciones. Como cada 3 años se vencen las habilitaciones, en 3 años vamos a hacer al menos una visita con la herramienta SCOD a todos los hospitales públicos y privados de la provincia. Eso, digamos, es algo que está en funcionamiento. Tenemos un drive con todos los resultados, con los consolidados, y bueno, a futuro vamos a poder comparar el antes y el después, así que es un avance bastante importante. Bueno, eso es lo que pudimos avanzar en la provincia luego de esta misión, así que agradecemos muchísimo a UNFPA, Forolac, a las personas que nos acompañaron el año pasado, a Agustina y a Sandra en particular por su compromiso con nuestra provincia, y bueno, esa es nuestro objetivo ahora, es continuar con lo que está escrito y seguir desarrollando más procedimientos, más protocolos de trabajo, y bueno, ya en un futuro, si se da podemos avanzar hacia un sistema de información, entonces va a ser mucho más sencillo la gestión de los inventarios y la implementación de nuevos procesos de trabajo. Bueno, gracias María Laura, súper interesante escucharte. Me quedé pensando cuando mencionabas el tema de las autoinspecciones, ahí también contarles, para quienes nos están escuchando, dentro del SCOT hay un proceso de transferencia de capacidades
a las provincias, entonces es muy interesante, digo, también que sepan que se implementa la herramienta, pero también la provincia, como en el caso de Jujuy, después tiene la posibilidad de seguir implementándola. Y también súper interesante que hayan avanzado en el tema de las capacitaciones, y ahí tenemos en agenda el tema del acompañamiento por el sistema de información logística, así que bueno, seguiremos ahí en diálogo por ese tema. Quisiera retomar, antes de continuar, unas aclaraciones que nos hacía Ximena en el chat. Lo voy a leer, que decía, para quienes no son de Argentina, Remediar, que es un programa, mencionó Facundo, es un programa de gobierno nacional que entrega medicamentos directamente a los centros de salud a través de botiquines. Y también para quienes no son de Argentina, la aclaración que la droguería es el almacén de medicamentos. Así que gracias, Ximena, por las aclaraciones. Em, entonces, ahora creo que ya presentaron las 3 provincias, así que bueno, muchas gracias por las presentaciones a Buenos Aires, Santa Fe y Jujuy. Abrimos, si les parece, un espacio de las preguntas y respuestas que fuimos allí recopilando del chat. Había una pregunta vinculada al PPT que presentó Edgar, así que contarles que después eso lo vamos a estar compartiendo también por mail. Tenemos una pregunta para la provincia de Buenos Aires, ahí Marcos, Carlota. Nos preguntan cómo gestionaron los rangos de vencimientos de los insumos, y formulo una segunda, ahora les paso la palabra. Y una segunda pregunta para Santa Fe, si nos pueden compartir las lecciones aprendidas del SCOT. Así que, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, les paso. Bien, bueno, voy a intentar aproximarme un poco a la pregunta, no sé si fue un compañero o compañera. Nosotros, digamos, por un lado, lo que tiene que ver con el rango de vencimientos es algo que está muy vinculado a lo que había planteado también Facundo, que tiene que ver con un servicio que tenemos nosotros contratado con nuestro operador logístico, que es, bueno, definir un punto de corte a través del cual ese insumo no debería estar disponible en ninguna estantería de ninguna farmacia para poder ser provisto. Los rangos que estamos manejando de vencimiento es, digamos, esto es por una decisión interna y un protocolo interno, es que ningún medicamento que esté por debajo de los 6 meses debería ser entregado, entiendo yo, al menos para cuestiones particulares. Así que desde ese punto de vista existe ya un servicio que nosotros lo tenemos contratado y a través del cual está sistematizado. Cada establecimiento de salud, cuando identifica productos que tienen un vencimiento que es inferior que está por llegar a los 6 meses de vencimiento, lo ofrece a la red a través del sistema que es un circuito de devolución, y a través de un servicio que tenemos contratado con nuestro operador logístico, ese insumo se centraliza y se distribuye hacia aquellos sectores en donde la demanda sea tal que pueda ese insumo que tiene, en realidad es tratar de distribuir los insumos en lugares en donde hay una mayor rotación que en aquellos en donde tenga una menor rotación. Entonces, en ese sentido, es producto que tiene un vencimiento que está por llegar a los 6 meses, se ofrece a la red de farmacias, digámoslo, en la provincia de Buenos Aires a través de un sistema, y el servicio de correo argentino lo recupera, se centraliza y se redistribuye hacia aquellos lugares en donde la rotación permite un uso de un vencimiento más corto. Eso es, en líneas generales, un poco como venimos gestionando y protocolizando el uso y la gestión de los vencidos. Gracias, ¿No? Marcos. Perdón, no de los vencidos, sino Sí. lo de corto vencimiento. Lo de los Sí. vencidos solamente que se descarga. Está bien, gracias. Facundo. Sí. Bueno, lecciones aprendidas. Bueno, creo que la primera lección es el hecho de que sabemos que contamos con sistemas lo suficientemente sólidos para poder llegar a la última milla. Y en ese sentido decir que quizás no estamos aprovechándolo tanto como debiéramos. En ese sentido también decir que, y un poco lo dije antes, es necesario mejorar, digamos, el trabajo intersectorial, interministerial para poder crear una política de medicamentos más sólida. No es que no lo sea, pero sí necesita mejorarse. Y también, por el otro lado, tenemos una cuestión vinculada a cómo evaluamos los procesos administrativos de compra de la provincia para poder efectivizar compras a través de otros modos, como puede ser quizás las compras a través del Fondo de Población de Naciones Unidas, que, de manera que nos permita que no se generen brechas en la provisión de los insumos
sobre todo como suele suceder en este último periodo de tiempo, a partir de que, bueno, el Ministerio de Salud prácticamente, de la Nación prácticamente ha retirado de la provisión de insumos de salud sexual y reproductiva, ¿no? Bueno, muchas gracias, Facundo. Ahí me avisan que hay una mano levantada. A ver, no sé si... Sí. No sé si pueden hablar, Matías A de ver. Cine, no sé si nos puede Sí, escribir. a ver. Matías, ahí si querés formular la pregunta. ¿Nos escuchás, Matías? Y si no, también la puedes dejar en el chat. Y José Ventura está haciendo una pregunta, se les aviso de paso ahí en el Bien. formulario. Y José Ventura nos dice, bueno, buenas tardes, felicitaciones por el avance, les consulto los estándares de calidad de los diferentes procesos del suministro, ¿los define una norma local, ley nacional o cómo son los estándares internacionales? Tal vez allí, Edgar, si nos puede comentar sobre el estándar más internacional, y no sé si alguna provincia quiere comentar sobre el estándar local. Ok, muchas gracias. Mira, gracias José por la pregunta y gracias a todos y todas las colegas por sus preguntas y comentarios. Obviamente tenemos estándares internacionales relacionados con la cadena de suministro, de OMS, recomendaciones de diferentes agencias y organizaciones que trabajan en logística. Y lo que hacen, que lo que seguro van a comentar los países, es retomar esos estándares e incorporarlos o actualizarlos en su normativa nacional. Entonces nosotros, este proceso, podemos apoyarlo y en general los países se basan en su normativa nacional. Aprovecho para comentarles, antes de pasar a la provincia, que parte del equipo del ACRO se ha incorporado la colega Didia Sagatuno, que está presente, que es especialista en la cadena de suministro, que también está, ella es farmacéutica y con amplia experiencia también en temas de regulación, cadena de suministro, etcétera. Y ahora es parte de nuestro equipo regional que estamos dando asistencia técnica, colaboración a los países. Cambio. Gracias, Edgar. Bien, no sé si hay alguna provincia que quiera complementar con el estándar a nivel local. Dale, María Laura. Sí. Sí, nosotros durante la transferencia se hizo, bueno, en el SCOD están todos los estándares que se van a evaluar, pero durante la transferencia adecuamos algunos, tanto sea vocabulario como alguna normativa más que nada provincial de requisitos para habilitación de servicios hospitalarios. Si hay alguna modificación, se realiza previamente a ir a los establecimientos. Bien. ¿Puedo agregar algo de eso Sí. también? Disculpen, que comentaba la colega. También decir que la aplicación de la herramienta ha permitido identificar cuándo la normativa nacional necesita una actualización de acuerdo a los estándares internacionales. Y esa es parte también del plan de mejora. Gracias, Edgar, y gracias por la aclaración súper importante. Bueno, no tenemos más preguntas allí en el chat. Ahí les dejó Agustina, les compartió también en el chat nuestras redes, las de UNFA y las de Forolab, nos pueden también encontrar por esa vía. Así que bueno, agradecerles a todos y a todas por haber participado. Creo que fue una jornada súper interesante para compartir los avances que tuvo cada provincia, identificar los desafíos y bueno, y reconocer ahí el compromiso de los equipos y de las autoridades de las tres provincias, Buenos Aires, Santa Fe y Jujuy, con quienes venimos trabajando. Sabemos que todavía nos queda mucho por hacer y estos espacios nos sirven para justamente renovar el compromiso tanto de UNFPA con Forolac para seguir fortaleciendo y acompañando a las provincias en ese proceso de fortalecimiento de la cadena de suministros. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar y seguimos. Nos encontramos pronto seguramente. Muchas gracias. Muchas Chao. Muchas gracias. gracias. Un saludo grande a Gracias. todos. Gracias, muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias.